Hola chicos, continuamos con la unidad 3. En este caso vamos a ver la parte de manejo de materiales y tecnologías de identificación, que es el nombre de la unidad, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Lo vamos a ver a continuación. El día de hoy vamos a estar trabajando con los conceptos específicos de manejo de material automático, los tipos de equipo de manejo de material y, bueno, específicamente los sistemas de vehículos guiados automáticamente o AGVs. Vamos a ver desde los conceptos más básicos de por qué es importante el manejo de material, cuáles son sus ventajas, etcétera, y bueno, ya a qué se refiere el término, y ya después vamos a estar trabajando con los ejemplos de este tipo de tecnología. Comenzamos con el punto 3.6 de la unidad 3. Como ya les mencioné, es una unidad bastante larga. Sin embargo, pues vamos a estar abordando todos los temas de manera puntual. Comenzamos con manejo de material automático. ¿A qué se refiere el concepto de manejo de material? Se refiere a la idea de transportar un material de un punto a otro. ¿Ok? Algunas veces este punto, o sea, este tema del manejo de material, pues como tal no lo ven como una oportunidad de automatización. Sin embargo, representa un gran costo en la parte o sea, en los costos de producción, por lo tanto sí debería de considerarse como una opción de automatización. Y bueno, también es cierto que cuando hablamos de automatización es importante pues buscar la optimización, la productividad o reducir los costos, ¿no? Entonces, por esto es igual importante considerar esta opción de automatizar el manejo de material. Otra cosa importante a mencionar es que, bueno, en la bibliografía nos menciona, ¿no? Varias de las filosofías japonesas dicen que toda aquella operación que no genera valor al producto, en realidad debería eliminarse o, en su defecto, pues reducirse al máximo, ¿no? Entonces es por eso que también el manejo de material como tal, pues mover el material de un lugar a otro no está generando valor. Entonces es por eso que te busca reducirlo o, en su defecto, optimizarlo. Se estima que representa 2/3 partes del costo total de manufactura. Entonces este es un punto bastante importante, ¿no? O sea, estamos hablando de más del 50%, 2/3 partes. Esta fracción varía, obviamente, dependiendo de la cantidad de producto que se hace, que se realiza, y pues el grado de automatización. ¿Cuáles son los tipos de manejo de material? ¿A qué nos estamos refiriendo con estos de manejo de material? Bueno, nos referimos a los mecanismos de transferencia en líneas de flujo automáticas, a las bandas transportadoras usadas en líneas de ensamble manual, a las fuentes alimentadoras en ensambles automáticos, a las plataformas regulares en centros de maquinado y, bueno, a los robots industriales que a veces se utilizan como para manejar material. Estos 5 son las diferentes herramientas o tecnologías que tenemos a nuestra disposición y que nos referimos con ellas al manejo de material. ¿Cuál es la función del manejo de material? Bueno, como ya les había mencionado, es mover material, producto, trabajo en proceso, herramientas, y bueno, incluso puede ser el trabajo del producto terminado de un lugar a otro. Para, pues obviamente, facilitar las operaciones de manufactura y, bueno, también para realizar, ¿no? En muchas ocasiones vamos a tener que mover de una estación de trabajo a la siguiente un producto en proceso, entonces eso también se considera pues manejo de material, ¿no? Esto, importante, características, ¿no? Que tiene que ser, el movimiento debe ser seguro, eficiente,
a tiempo y con precisión para no ocasionar daños. ¿Okay? Esto es un punto importantísimo del manejo de material. Si nos referimos al manejo de material, tenemos que ver lo que sea eficiente. Es decir, en el momento que lo necesita la siguiente operación, la siguiente actividad, con movimientos muy precisos para poder ubicarse exactamente donde nosotros estamos definiendo. Obviamente que sea lo más rápido posible y que todo esto no ocasione ningún daño ahora sí que en el producto, voy a decirlo así, que estamos manipulando. ¿Okay? Esto es súper importante. ¿A qué nos referimos con el control de manejo de material? O sea, ¿qué es lo que podemos controlar como tal en el manejo de material? Pues podemos controlar la identificación de los materiales, sus rutas y la programación de sus movimientos. Es decir, yo podría saber exactamente en dónde está un producto y ir por él, tomarlo y llevarlo a alguna otra operación de acuerdo al programa. Entonces, esto es lo que nosotros controlamos, lo que nosotros automatizamos. Literalmente tenemos que conocer su ubicación en todo momento, ¿no? Desde el inicio hasta cuando se está procesando y, bueno, saber a dónde va a ir posteriormente, ¿no? Debo conocer todo el programa de todo el producto, desde dónde, o sea, todas las operaciones que conforman el producto y cada SKU debemos poder ubicarlo perfectamente, en qué momento del proceso está y dónde lo voy a agarrar, lo voy a poner y en qué momento, en qué instante literalmente. Bueno, ya mencioné varias ventajas de hacer esta automatización o hacer este proceso de manera eficiente del proceso de manejo de materiales. Sin embargo, pues aquí los tenemos de manera puntual. Asegura la disponibilidad de materiales cuando y donde se necesita. Esta creo que es la principal, ¿no? Es importante saber exactamente dónde se encuentra el material, pues para poder ubicarlo cuando lo necesite y poder ir por él y pues llevarlo a donde lo necesite, ¿no? Reducir el costo de manejo de material. Obviamente, como había mencionado, al hacer esto automático, lo que buscamos es reducir los costos, ya que representan un porcentaje alto en los costos de producción. Mejorar la utilización de las instalaciones. Bueno, esto es básicamente incluida las rutas, ¿no? Es importante que todas las rutas del manejo de material sean eficientes, es decir, que sea la ruta más corta, la ruta que implique menos obstáculos, que haga que el proceso sea mucho más rápido. Además de que nos permite, pues de alguna manera, al hacer esto, muchas veces vamos a tener que hacer una reubicación de muchos de nuestras operaciones o de nuestras maquinarias y esto pues hace que sea mucho más eficiente también la distribución. Mejorar las condiciones de seguridad y de trabajo. Bueno, como ya habíamos mencionado, ¿no? que parte de los manejos materiales es que nuestro producto llegue a su destino perfectamente, en las mejores condiciones. Y toda la manipulación del material sea segura, sin dañar nada del material. Facilitar el proceso de manufactura para que esto, pues obviamente, tanto facilitar el proceso de manufactura como incrementar la productividad, pues van de la mano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a llegar en el momento específico, es decir, no van a haber retrasos o tiempos muertos y eso va a hacer que nuestra productividad aumente. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un sistema de manejo material adecuado? O sea, ¿qué es lo que debemos de analizar para hacer una buena planeación y para poder estructurar bien un sistema de manejo de material? Bueno, inicialmente tenemos que considerar, pues obviamente, el material que va a ser movido y cómo va a ser movido, o sea, cuáles son las condiciones de movimiento. Es decir, como características físicas del material puede ser pues, si es sólido, si es líquido, si es un gas, o cómo es, digamos, físicamente el material que vamos a transportar. Y en cuanto a las características de movimiento, las condiciones, es si va a ser, o sea, cómo va a ser movido. Va a ser movido en un contenedor, en un pallet, van a ser piezas individuales, van a ser bultos, o sea, qué características va a tener
el movimiento, cómo lo voy a mover. Básicamente respondemos a dos preguntas: ¿qué voy a mover y cómo lo voy a mover? Y bueno, el diseño del sistema obviamente va a estar en relación a estos dos puntos del material, ¿no? O sea, obviamente. Aquí les pongo información adicional, pues, para que podamos entrar más en detalle en las características de los materiales. ¿Cómo se clasifican las categorías de las características materiales? Bueno, según su forma física puede ser sólido, líquido y gas. Según su tamaño, pues eso sería de acuerdo a su longitud, ancho y altura. La categoría de peso, pues es básicamente si es por unidad, por pieza o por volumen. Su forma, pues ahora sí que si es un tubo, si está redondito, si es una planicie, si está largo, o sea, son las características de sus formas, ¿no? Riesgo de daño, es bueno especificar si es frágil, quebradizo, firme, si no importa si lo golpeas, etcétera, ¿no? Riesgo de seguridad, si es explosivo, tóxico, corrosivo. Y bueno, su condición, ¿no? Si es caliente, húmedo, seco y pegajoso. ¿Por qué es importante conocer todas estas categorías de nuestro material antes de poder diseñar bien un plan de, o sea, hacer una planeación del manejo de material? Bueno, pues básicamente para poder hacer un manejo material adecuado, tenemos que conocer las necesidades de nuestro material o las características de nuestro material, ¿no? No es lo mismo mover un producto que requiere refrigeración a un producto que pues es indistinto, ¿no? Si es refrigerado o no. Es decir, no es lo mismo mover o manipular alimentos que manipular, no sé, piedras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Igual la cuestión de seguridad, también tenemos que saber, ¿no? Porque pues pudiéramos poner en riesgo a las personas involucradas en el proceso. Y bueno, obviamente la parte física, tanto el tamaño, el peso y la forma, pues nos sirve pues para saber cómo deben ser esa tecnología que vamos a utilizar para hacer la manipulación. Además de estos, hay otros aspectos que también tenemos que considerar, como son la cantidad de material que va a ser movido. O sea, ya sabemos las características del material, pero necesitamos saber cuánto vamos a mover, pues también. Tenemos que saber el rango de flujo requerido, es decir, qué tan frecuente tiene que ser entregado el producto a su destino, o sea, la rapidez que requiere el sistema. La programación de los movimientos, es decir, necesitamos conocer cuál va a ser las rutas, vamos a decirlo así, es decir, de qué operación se va a tomar, a qué operación se va a llevar, de qué ubicación se va a tomar para saber a qué ubicación también se le va a llevar, cuál es la secuencia que va a seguir en cuanto a movimientos nuestro material. Y bueno, también las posibles rutas pues, para mover el material. Y bueno, otros factores que pudieran afectar nuestro pues, sistema, ¿no? Esto pudiera ser las características físicas de la planta, o tal vez si requerimos alguna seguridad adicional en la planta, o si va a haber alguna intervención en algún momento por parte de algún operador en el transporte del material, etc. El otro factor a considerar, porque pues ya vimos todo lo que eran las características físicas del material, en donde que decíamos, ¿no? Que respondíamos al qué vamos a mover y cómo lo vamos a mover. Ahora también necesitamos la parte del efecto de la distribución de planta, que también es importante tener conocimiento de cómo está pues distribuida actualmente la planta para poder hacer el diseño de las rutas adecuado. Entonces tenemos que proporcionar también, o tenemos que analizar también estos puntos, ¿no? La localización donde el material va a ser
levantado, es decir, dónde se van a hacer la recolección del material y a dónde va a ser enviado. En muchas ocasiones, de acuerdo a la distribución de planta, como vimos hace ya unas sesiones, pues solo existe un punto de recolección de material y un punto de entrega, pero en muchas otras ocasiones también existen varios puntos y entonces hay que programarlo, ¿no? Hay que conocerlo para poder programarlo. Rutas posibles entre locaciones, es decir, si entre un punto y entre el punto A y punto B hay 2 o 3 rutas o solamente una. Distancias que debe ser recorrida para mover los materiales. Pues esto es básicamente la parte pues, de topografía, ¿no? Algo así como que la distancia física que hay entre un punto y otro. Los trazos, oportunidades para cambiar entregas, posibles lugares donde puede existir congestionamiento. Esto es lo que hace más complicado el sistema de manejo de material. Lo hace más complicado, pero al mismo tiempo lo hace más eficiente. ¿A qué nos referimos? Que bueno, si actualmente nuestro sistema está trabajando a toda su capacidad y hay 2 rutas que ya están saturadas, que tenga la facultad, el mismo sistema, de elegir una tercera ruta para llegar al destino. Es decir, ahora sí que de manera automática pueda elegir la ruta donde hay menos tráfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre llegando al mismo destino, ¿no? Sin cambiar o reconfigurar pues el plan de trabajo inicial. Igual está la opción de poder programar diferentes planes que se pudieran realizar, es decir, en vez de ir de la estación 1, 2, 3, podría ir de la estación 1, 3, 2. Esto depende, pues obviamente, de lo que se va a realizar, ¿no? Del material que se va a producir. Pero pues al fin y al cabo sí nos permite hacer una variación. Entonces el sistema debe de poder permitir hacer reconfiguraciones tanto de las rutas como de las operaciones, obviamente siempre y cuando sea programado antes. Bueno, continuamos con el tipo de equipo de manejo de material. O sea, ¿qué podemos utilizar para manejar los materiales? Tenemos pues 5 diferentes tipos de equipos que podemos utilizar para manejar material, entre ellos 3 que son de tipo manual y 2 que son de tipo automático. Los manuales posiblemente ya los hayan visto, sin embargo, pues vamos a hablar de ellos un poquito más a detalle. Son los camiones industriales manuales. Estos pues básicamente es una especie de como de carretilla que tiene ruedas y pues nos permite mover cosas que se coloquen sobre ellos por medio de, o sea, empujándolo, jalándolo, etc. Los camiones industriales energizados, pues estos ya pues es un vehículo energizado que en su plataforma pues ya nos permite pues poner objetos y poder manipularlos o moverlos de un lugar a otro. Están también las grúas, monorrieles y montacargas, que pues estos son creo que de los más comunes y más utilizados, que nos permiten igualmente transportar objetos, pero más que nada objetos pesados. En el caso de los equipos automáticos existen 2 tipos, los transportadores energizados, que en sí pues son bastantes los que se incluyen en este equipo, que son todos aquellos pues diferentes equipos, por decirlo de alguna manera, que nos permiten transportar material, pero con una trayectoria física. Por ejemplo, una banda transportadora, y bueno, diferentes tipos de bandas que ya están definidas su trayectoria y que nos permiten mover grandes cantidades de volúmenes. Igual están los aéreos, o sea, son diferentes tipos de transportadores, ¿no? La clásica banda, también está el transportador aéreo, que por medio, pues ahora sí que de aire, impulsa y mueve los objetos. Y bueno, ahora más adelante vamos a estar hablando muy a detalle de todos estos, ¿no?
Y el otro es el sistema de vehículos guiados automáticamente, que son los AGVs. Pues básicamente es un pequeño cochecito con diferentes características que utiliza una batería, que se le puede programar su ubicación y se puede programar igualmente toda su ruta, ¿no? Algunos incluso son capaces de cargar y de descargar automáticamente, no solo de transportar. Y bueno, esos son los 5 tipos de equipo de manejo de material que vamos a estar viendo más a detalle a continuación. Tenemos los camiones industriales manuales, que como les decía, ¿no? Es básicamente como una carretilla que tiene ruedas y nos permite el movimiento. Este importante es manual. Su mecanismo es por medio de empuje o por medio de jalar. Lo realizan los trabajadores, los operadores, obviamente, porque es manual. Y bueno, normalmente es pues material, o sea, poco material, ya que pues requiere un esfuerzo físico del trabajador y las distancias también normalmente son pequeñas. Existen 2 tipos de carretillas, la de 2 ruedas y la de más de 2 ruedas. Las de 2 ruedas son fáciles de manipular por el trabajador, pero están limitadas a cargas ligeras, ya que pues bastante del peso lo carga como tal el trabajador. Y las de múltiples ruedas son para cargas un poco más pesadas, pero su manejo es un poquito más complicado, como estas dos. En este caso, pues básicamente pues pones el objeto y lo puedes ir empujando, pero es más difícil el poder maniobrar, por decirlo de alguna manera, con el producto, ¿no? También están los camiones industriales energizados. Ya aquí pues hablamos de que tienen un motor que los impulsa y solamente son guiados por el trabajador sin ningún esfuerzo mayor, ¿no? Básicamente, pues son este tipo de camioncitos que ya traen, pues es pues básicamente un cochecito donde puedes ponerle pues la carga y la vas llevando a tu destino, ¿no? Ahora, hablando de el sistema de vehículos guiados automáticamente, que ya es el AGV, pues es importante mencionar, ¿no?, que obviamente la asignatura pues se enfoca en la parte de automatización, entonces vamos a entrar mucho más a detalle, mucho más a profundidad de los equipos de manejo de material automáticos. En este caso vamos a estar trabajando en esta sesión únicamente con los AGVs, los sistemas de vehículos guiados automáticamente, y ya la siguiente sesión vamos a trabajar con los conveyors. Bueno, ¿a qué me refiero con vehículos guiados automáticamente? Bueno, básicamente son vehículos en los cuales nosotros podemos programar la trayectoria, la posición, el destino, todas las características que requerimos de un manejo de materiales. Esto hace que, pues, este tipo de vehículo para manejo de material sea altamente flexible, inteligente y versátil. Ahorita vamos a ver todas las características que tiene el sistema de la AGV que hacen, pues, como que el vehículo o más bien el sistema de manejo de material más eficiente como tal, ¿no? Pero pues igual no se justifica su uso en todas las ocasiones porque pues es bastante caro, igualmente requiere espacio, etcétera, ¿no? Es utilizado en aplicaciones donde diferentes materiales deben ser movidos desde diferentes puntos de carga a diferentes puntos de descarga. Mantienen la premisa de ser medios fijos de automatización de manejo material en lotes de producción o producción de taller. La verdad es que este tipo de vehículo es bastante complejo en su control, en su automatización, en su programación. Es por eso que no se utiliza para cualquier tipo de material.
Este tipo de vehículo, pues de manera automática evita la colisión, es decir, es pues obviamente por lo tanto altamente seguro. Y eso lo logra mediante pues el uso de microprocesadores que van a bordo del vehículo para guiarlo a lo largo de la trayectoria prescrita y para hacer correcciones si el móvil se desvía de la ruta. En caso de tener algún objeto, persona o lo que sea cerca, nosotros podemos programar ya sea que, que se desvíe o que pare. Y pues que sea como un paro de emergencia y pues simplemente para y se resetea hasta que una persona lo realice, ¿no? Y todo esto se va a ir a la programación. Bueno, también es importante mencionar, ¿no? Que creo que esto queda pues de alguna manera pues evidente, es que todo es por medio de computadora. Tienen un controlador principal que es una computadora que nos permite comunicar a los vehículos, o sea, nos permite comunicarnos con los vehículos y darle órdenes para decirle a dónde va, cuál es su ruta, cuál es el programa que tiene que seguir, etcétera, ¿no? Incluso puede ser una única computadora para manipular a diferentes vehículos. ¿Cuáles son los componentes de un AGV? Bueno, básicamente es el vehículo, es decir, pues ahora sí que la parte física, que parece como un auto. La trayectoria guía, que es lo que nos permite la dirección del vehículo hacia los diferentes puntos de la trayectoria. La unidad de control, que pues es la parte que supervisa y dirige las operaciones del sistema, que pues como ya mencioné, básicamente es una computadora. Y la interfase, que es lo que nos permite comunicar el AGV con otros sistemas y otras computadoras para que pueda ser integral el AGV pues dentro de un proceso de producción. Vamos a ver igual en esta imagen pues de algunos de los componentes, ¿no? Sin entrar mucho en detalles, pues vemos acá la parte del detector de obstáculos. Este es uno de varios ejemplos de un AGV. No todos físicamente se ven así, entonces es por eso que pues nada más es identificar rápidamente algunos puntos, ¿no? Tenemos obviamente un servomotor, la parte de las ruedas, la batería, porque pues trabajan de manera independiente, la parte del PLC o el autómata programable y bueno, otras características, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de los AGVs? Bueno, básicamente son las mismas que cualquier manejo de material, mover gran cantidad de carga a largas distancias. Este tiene pues la característica de pues básicamente ofrecernos o ayudarnos a manipular cosas muy pesadas por direcciones muy largas. Distribuir y almacenar productos de forma automatizada, al ser cualquier herramienta automática, pues lo hace de manera automática. Portadores de unidad de carga entre líneas de ensamble. En un sistema de manufactura flexible, los AGVs transportan cargas en pallets con varios componentes a las diferentes estaciones. Es decir, podemos manipular un solo pallet que tenga diferentes características y esto lo mueve, lo manipula un AGV. Y bueno, pues la otra aplicación es el hecho de poder comunicarse con otros sistemas de transporte, ya sea conveyors, robots o etcétera, a bordo para cargar y descargar o para realizar operaciones especiales. Es decir, que dentro del mismo AGV nosotros podemos implementar alguna otra tecnología que nos permita ser mucho más flexible o hacer más opciones con nuestros AGVs. ¿Qué tipos de AGVs pues existen? Está el tren sin conductor guiado automáticamente, vehículo de tarimas y transporte de carga unitaria. Vamos a ver una imagen de cada uno de estos y también vamos a ver una pequeña descripción muy general. Tenemos el tren sin conductor guiado. Este fue el primero que surge como AGV. Básicamente es un tractor guiado automáticamente al que se le puede acoplar una amplia variedad de remolques. Viene siendo
algo así como un trenecito, en donde pues todo el control se encuentra en la parte principal y los otros carritos pues van llevando, cargando material. Las aplicaciones comprenden los movimientos a granel del producto dentro y fuera de las áreas de almacenamiento. Esta es otra característica que tiene, que pues se puede, pues ahora sí que pasear por toda la planta de producción, no solamente en el área de almacenamiento, que bueno, básicamente cualquier AGV que sea programado y que tenga la trayectoria, pues puede dirigirse a cualquier parte de la planta de producción. Y pues estos son muy útiles para mover grandes volúmenes a grandes distancias por la estructura física que tienen, que vamos a ver a continuación. Como les decía, pues es básicamente en la parte principal tenemos pues el control, y aquí tenemos los diferentes, pues, las diferentes cargas, ¿no?, que se le van a ir poniendo al trenecito. Pues básicamente pueden ser 2, 3, 4 o el número que necesitemos, ¿no? El tren sin conductor guiado automáticamente, pues este ya es un ejemplo de su aplicación. Vemos pues ya en una planta de producción. ¿Cuál es entonces la carretilla de tarimas AGV? Pues bueno, la verdad es que básicamente es como un montacargas automático, ¿no? Estos vehículos sirven para elevar, maniobrar y transportar cargas en tarimas, eso sí es importante. Normalmente se utiliza, o sea, tiene que haber una tarima que soporte todo el material para poder hacer la maniobra. Se emplean para recoger y para depositar. Normalmente tienen estas horquillas, que es lo que hace que atraviesen el pallet y pues lo puedan manipular. Se hacen normalmente igual a nivel de piso, pero también podemos agarrarlos, por ejemplo, sobre ya el rack donde están almacenados. Pero básicamente pueden funcionar en ambos casos. El caso de la carga y descarga, pues esto depende, ¿no? Puede ser de manera automática o de manera manual, y pues esto dependerá del tipo de carretilla que tengamos y del tipo de material que estemos manipulando. Algunos requieren más cuidado que otros. El tercer tipo de AGV es la tarima de cargas unitarias. Sin embargo, pues antes de explicar cuál es pues me gustaría ser clara en a qué nos referimos con carga unitaria. La carga unitaria es un conjunto de carga contenido en un recipiente que forma un todo único en cuanto a la manipulación de almacenamiento o transporte. La formación de cajas unitarias se hace a través de un pallet, que es una plataforma pues, hecha de madera, ¿no? Entonces, en pocas palabras, nos referimos a carga unitaria, a toda esa carga que se puede armar en una plataforma o en un pallet. ¿Okay? Todos esos objetos que se pueden emplayar o envolver para que parezcan una sola caja o una sola unidad dentro del pallet, a eso nos referimos con carga unitaria. Ahora sí, ¿a qué nos referimos con los transportadores de carga unitaria AGVs, que son el tercer tipo de AGV que existe? Bueno, básicamente son pequeños cochecitos que tienen como que adaptado algún tipo de cubierta que nos permita transportar la carga unitaria a bordo del vehículo. Esta cubierta pueden ser rodillos, pueden ser una cadena, una banda, que normalmente pues nos permite el fácil acceso de la tarima sobre el objeto. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Únicamente pueden moverse en dos direcciones, es decir, por ejemplo, hacia adelante y hacia atrás. Se utilizan normalmente en sistemas de almacenamiento y distribución, donde las trayectorias son cortas, no tan complejas, pero los volúmenes son muy grandes. Vemos el ejemplo en esta imagen, en donde, pues en este caso, la cubierta que utilizan son rodillos que nos permiten que una vez que sale pues, de su operación, se va transportando por medio de estos rodillos
y llega finalmente al AGV, y gracias pues, igualmente a los rodillos que se adaptan perfectamente al transportador. Y este es pues, un ejemplo de un transportador de carga unitaria. Básicamente, la diferencia principal con las carretillas de tarimas es que este sí requiere de algún acoplamiento o algo para poder cargar la carga unitaria, porque es más bien como un transportador, no tanto como pues veíamos, ¿no? Que tenía pues las horquillas o algo para poder levantar el objeto, en el caso de la carretilla de tarimas, ¿no? O sea, nos permite tomar el objeto del piso o tomar el objeto del almacén, pero en este caso este tipo de transportador no permite tomarlo como tal, sino que tiene que llegar a él de alguna manera. Aquí vemos otros ejemplos. Y bueno, dentro de este tipo de transportadores existen dos variaciones. La primera es el de carga ligera, es decir, que estamos hablando de vehículos que tienen una capacidad menor a 230 kilos. Pues en sí son vehículos pues pequeños, son más que pequeños, que pues obviamente como lo dice su nombre, que la carga que soportan pues no es tan grande, ¿no? Y se utilizan para manejar partes pequeñas y ligeras a una distancia moderada, normalmente para distribuirlas entre el almacén y pues diferentes estaciones de trabajo. Únicamente se utilizan o normalmente se utilizan en espacios limitados. Aquí vemos una imagen pues de este tipo de transportador de carga ligera. Es físicamente mucho más pequeño que el transportador de carga unitaria normal, y pues igualmente lo que lleva sobre él pues es igual, pues ligero. La variación 2 es el vehículo de línea de ensamble. Este sistema se utiliza para transportar ensambles mayores como motores, transmisiones e incluso automóviles. Ya estamos hablando como que el lado opuesto. Algo pues ya que estamos hablando de una carga muy pesada. Sin embargo, el punto o el chiste de este tipo de transporte o este tipo de vehículo, es que conforme van moviéndose a lo largo del proceso, se le va a ir realizando operaciones ahí mismo, ¿no? Por el tamaño del objeto que se está moviendo. Les voy a poner un video para que esta información quede pues aún más clara. At Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Toyota's largest plant outside of Japan, the body weld department handles 1.8 million parts annually. The plant previously transported all of its parts and subassemblies by manned tow tractors, but that was inefficient. The distance between loads was long and burdened with 16 stops. The resulting traffic flow problems sometimes resulted in lost time and damaged goods from parts banging up against each other. The solution came in the form of automated guided vehicles, or AGVs. Toyota tow tractors were retrofitted to be automated and equipped with obstacle and guidance sensors, radio frequency modems and identification tag readers, a touchscreen programmable logic controller interface, and other technology. The AGVs can now tow up to 5 racks of parts and reduce the number of needed stops from 16 to 9, which trimmed 35 seconds per cycle. That adds up to an annual labor savings of 317 days and shortened team member travel by 978 miles per year. By eliminating flow racks and pallets, floor space savings averaged almost 37 square feet per process. With the extra room on the line, a team member can now move to a new cell and almost instantly start loading parts as the AGV arrives. An important benefit of the AGVs has been lower labor requirements, with TMMK Body Weld moving 42 people to higher value-added jobs. Based on labor costs alone,
The average payback for the AGV system in this department has been just over 1 year. Through the implementation of these AGVs, TMMK realized an annual overall savings of approximately $1 million. This has been considered a great success in exploring and implementing new technologies, and TMMK is already looking at how to leverage AGV technology in other parts of the plant. Contact us today to see how Toyota AGVs can help your business save money, time, and increase efficiency. Y bueno, aquí vemos el uso de una empresa, o sea, una empresa grande, estamos hablando de una empresa de manufactura de automotriz que utiliza los AGVs pues como un sistema de manejo de material y que le ha dado muy buenos resultados y muchos beneficios, como pudimos ver. A continuación menciono algunos de los aspectos importantes a tener en cuenta para poder administrar correctamente un AGV. O sea, son los aspectos que tenemos que considerar a la hora de hacer el programa o la programación del vehículo guiado automáticamente. Entre ellos está el sistema guía, el enrutamiento, el sistema de control AGV, la interacción con otros subsistemas. Son 4 aspectos y los vamos a ver cada uno de ellos. A continuación vemos el sistema de guía. Okay, ¿a qué me refiero con esto del sistema guía? Básicamente es lo que mantiene al vehículo en su trayectoria predeterminada, como lo vemos aquí en negrita. Es decir, todos esos elementos que nos permiten que nuestro vehículo siga pues, la trayectoria que nosotros le definimos, ¿no? Tiene una ventaja principal, es que pues, es mucho más económico que un transportador o una cadena, debido al tipo de elementos que necesitamos implementar para que el sistema guía funcione adecuadamente. Además es flexible y no obstaculiza otro tipo de tráfico, es decir, en muchas ocasiones se puede transitar encima de ellos, encima del sistema guía sin ningún problema, por lo que no obstaculiza otros objetos, otras trayectorias. Aquí vemos entonces los diferentes tipos de sistemas guía. Está por cable, por guía óptica, infrarrojo, por láser, pero ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces está el sistema guía por cable. ¿A qué me refiero con este? Pues es básicamente colocar un cable energizado en el piso a lo largo de la trayectoria guía. Es decir, va a pasar el vehículo por donde me indica el cable. ¿Okay? Con la antena del AGV detecta la señal y sigue la trayectoria del cable enterrado. Pero como ya mencioné, el cable no estorba a otro vehículo si pasara por ahí. ¿Cómo funciona el caso del sistema de guía óptica? En este caso se pintan o se pegan partículas fluorescentes sobre el piso. Entonces los fotosensores del vehículo detectan la trayectoria y la siguen. Además, este sistema no afecta los riesgos, no es afectado por los riesgos ambientales. Es otro tipo. Entonces ya vimos 2, el sistema guía por cable y el sistema guía óptico. Que digamos que el más robusto, porque pues si requiere de alguna manera enterrar, vamos a decir así, el cable, o si requiere un poco de inversión de infraestructura, es el de guía por cable. Además de esos tenemos el inercial, el infrarrojo y el láser. El inercial tiene un microprocesador a bordo. Este básicamente va a seguir la trayectoria que yo le programe. Y pues para reconfigurarlo tendría yo que hacer nuevamente el programa. Pero este no se basa en nada que se encuentre en la infraestructura física. Todo se basa en lo que está en el programa. En el caso del sistema guía infrarrojo, consiste en transmisores de luz infrarroja montados en el techo de las instalaciones para reflejar la luz y detectar semejanzas a radares para enviar las señales reflejadas de luz a la computadora. Entonces, estas determinan la posición y dirección del recorrido del vehículo. ¿Okay? Básicamente, tenemos transmisores en diferentes puntos de nuestras instalaciones, hablando de techo, y lo que pues hace el sistema es ir de acuerdo a esas emisión y recepción, pues va definiendo su trayectoria. En caso del sistema láser, utiliza un rayo láser para explorar reflectores con código de barra montados en la pared,
que pues esto es lo que nosotros tendríamos que implementar, los reflectores en la pared. La ubicación exacta y la maniobra de un AGV se logran con la ayuda de estas señales. Básicamente va a ir ubicando los diferentes códigos y se va a ir, vamos a decirlo así, ubicando en el espacio de la planta de trabajo. Aquí vemos algunos de los ejemplos físicos de cómo se verían estos sistemas guía. Vemos el de cable, donde vemos los cables pues, que deberían estar enterrados en el piso, ¿no? Es un ejemplo. Y el sistema guía láser, ¿no? Como pues con los códigos de barra en las diferentes paredes para ir ubicándose. El otro aspecto que teníamos que considerar es el control de dirección. ¿A qué nos referimos? Pues es este punto de ver en qué momento girar o maniobrar físicamente de diferentes maneras, pues para evitar colisiones y para pues cuidar el producto que estamos transportando. El control de dirección de velocidad diferencial y el control de dirección de rueda conducida son los dos tipos básicos de sistemas de control de la dirección AGV, es decir, controlar la velocidad y controlar la dirección de las ruedas. El control de la velocidad utiliza un tipo de detector guía de detección de amplitud. La velocidad del vehículo se controla mediante detectores a la izquierda y derecha colocados en la parte frontal del vehículo. Si existe cualquier diferencia entre la amplitud de la señal de la izquierda y la derecha, el sistema direcciona lo compensado corrigiendo la dirección. Siempre van a haber la misma amplitud, la misma distancia en las señales de izquierda y derecha, pues para que este se mantenga bajo control. En el caso del sistema de control de dirección de rueda, emplea un tipo de guía de detección de fase para determinar si el vehículo está en la izquierda o está a la derecha de la trayectoria, detectando la fase positiva o negativa de la señal del detector, recibiendo desde el cable guía de la trayectoria. O sea, básicamente estoy tratando de describir cómo funciona, cómo se comporta el vehículo para poder seguir la trayectoria guía, tanto en velocidad como en dirección de la rueda. Entonces, básicamente, como decía, tenemos que estar siempre en el punto estratégico central para poder moverse adecuadamente sobre la guía de la trayectoria. El vehículo utiliza esta información para conducirse de manera que no exista diferencia de fases. Estos vehículos tienen una tolerancia excelente a lo largo de la trayectoria guía. El tercer aspecto es el enrutamiento de los AGVs. ¿A qué me refiero con el enrutamiento? Es la manera en que el vehículo elige, vamos a decirlo así, la trayectoria o la ruta más corta para ir de un punto a otro del programa que se estableció. Entonces, existen dos métodos de este tipo de enrutamiento, que son el de la frecuencia y el de interruptor de trayectoria. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver ahora cómo funciona esto de la selección de frecuencias. Cuando el vehículo llega a un punto de decisión, que es este punto en donde hay 2 o 3 o más rutas por seguir, el vehículo debe leer un marcador que se coloca en el piso. Este es en el caso de la selección de frecuencias. El marcador es simplemente un código que está pues, ahí en el piso, ¿no? Enterrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una única trayectoria, o sea, cada trayectoria tiene una frecuencia diferente. Entonces, lo que hace el vehículo es identificar en las diferentes trayectorias posibles la frecuencia que él requiere o que tiene que seguir y pues continúa la ruta. ¿Okay? Así es como funciona en el caso de la frecuencia. Diferente es el caso de del interruptor de trayectoria. Este simplemente funcionan como switches de encendido y apagado. Entonces, cuando se activa una trayectoria para un vehículo, todos los switches que corresponden a la trayectoria se activan y los demás se desactivan. Entonces, el vehículo únicamente puede seguir
pues sobre esa trayectoria, porque lo demás está apagado, ¿no? Entonces así es como funciona el de interruptor de trayectoria y el de frecuencia. El penúltimo punto de los aspectos es el sistema de control AGB. Existen tres diferentes tipos de control: el control manual, el control por computadora y el control remoto. Vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos. El control manual es en el cual el operador carga el vehículo y anota un destino en el tablero de control. Y bueno, y ya este vehículo se enruta, ¿no? Va hacia lo que le definió el conductor. Después de alcanzar el destino final, el vehículo se detiene y espera que otro operador le dé una siguiente señal, ¿no? Este es el más simple y el menos costoso. ¿Por qué? Pues porque se le va indicando paso a paso lo que tiene que ir haciendo. Vamos a ver qué sucede en el caso del sistema de control por computadora. En este caso, todas las transacciones y movimientos se controlan y supervisan desde un controlador del sistema, que viene siendo una computadora, ¿no? Entonces, todo se hace desde una programación y se le va indicando en el momento, en tiempo real, a dónde se tiene que ir dirigiendo. El controlador del proceso también intercambia información con la computadora anfitriona, la cual se utiliza para procesar los cálculos de confiabilidad financieros y otros datos que emplea la administración. O sea, normalmente este tipo de controlador que manipula el AGB está conectado de alguna manera al controlador principal de la parte administrativa del sistema, para que todo pues esté integrado. Este es el más eficiente, pero pues obviamente es el más complejo y el más costoso. El último es el control remoto de despacho. En este sistema, un operador humano emite instrucciones al vehículo a través de una estación de control remoto. Es decir, hay un operador que se dedica a la logística, vamos a decir así, y al control y manipulación de los AGVs. No es que un operador le va indicando paso a paso, como es el caso del control manual, sino que existe un control remoto, una estación remota en la cual el operador puede ir manipulando todos los AGVs. El operador en sí, o sea, como ya lo mencioné, no se encuentra directamente en el vehículo, sino que está en la estación de control remoto. Estos tipos de sistemas tienen capacidad de carga y descarga automática, lo que los hace más versátiles en su uso. Esto pues es una de las ventajas que tiene también el caso de este tipo de AGVs, que pues en el punto del control remoto pues se puede o tiene la capacidad de cargar y descargar de manera automática. Un aspecto a tomar en cuenta es la interacción de la AGV con otros subsistemas. La verdad es que es bastante flexible la AGV para poder interactuar con otros subsistemas. Puede interactuar con otros sistemas de manufactura flexible, con diferentes máquinas herramientas de tipo CNC, con diferentes sistemas ASRS, pues igual interactuar con sistemas de control del piso, de taller y cualquier otro equipo de control del proceso. O sea, básicamente es sumamente flexible y puede interactuar con cualquier sistema y con cualquier equipo. Y con esto tendríamos definido todos los aspectos a tomar en cuenta a la hora de elegir una AGV, analizar y pues diseñar el sistema de manejo de material. ¿Cuáles entonces serían las ventajas de los AGV sobre otros tipos de sistema de manejo de material? En este momento no hemos visto más que los otros manuales. Los automáticos los vamos a ver en la siguiente sesión, pero es importante identificar las ventajas de este tipo de vehículo. La primera ventaja es su flexibilidad. Son sumamente flexibles, ya que podemos cambiar
hacer bastantes cambios en cuanto a su trayectoria y en cuanto a sus movimientos, sin tener que hacer una gran inversión. También son flexibles, ya que los AGVs nos permiten mejorar el uso del espacio. Tenemos un número definido que incluso se puede cuantificar de acuerdo a las necesidades de vehículos que se requieren para el manejo del material. Igual que el movimiento de los vehículos pues es definido y limitado pues para hacer esto más eficiente. Y ya que además el radio de giro del AGV es muy pequeño, pues podemos aprovechar más el espacio sin tener que hacer grandes adecuaciones. Otra ventaja es la confiabilidad. Si en dado caso el vehículo llegara a fallar, se puede sustituir por otro sin mayor problema. Y obviamente este que está dañado pues se va a reparación. Pero no hay que reconfigurar ni nada, o sea, básicamente se sustituye por uno y continúa con la ruta que ya estaba establecida. Los movimientos libres. Si recordamos, las trayectorias no están de alguna manera ligadas o conectadas, o sea, no hay nada que una la trayectoria guía con el vehículo, lo que hace que pues esto, pues el vehículo pueda hacer movimientos libres, no hay ningún cable, no está conectado básicamente a nada. Y también hace que sean movimientos más suaves, más flexibles y que podamos utilizar múltiples vehículos y que los pasillos pues no tengan que ser mucho más angostos, porque pues con el espacio suficiente del vehículo pues es más que suficiente. El otro punto es el ahorro de la inversión. Pues sí sonaría un poquito difícil de creer, ¿no? Pero en realidad el ahorro de inversión nos estamos refiriendo en comparación con otros tipos de sistemas. Este vehículo no requiere un gran mantenimiento, o más bien el mantenimiento es más fácil y menos costoso que otros, como podríamos hablar de bandas transportadoras o de cualquier otro tipo de transportador. El tiempo muerto del sistema es muy bajo, ya que es muy raro que falle. El consumo de potencia es bajo, ya que utilizan baterías para moverse. En el caso de una trayectoria guía, bueno, dependiendo de la trayectoria guía, pues van a ser pues, los costos, ¿no? Pero pues básicamente la inversión es muy poca y nos permite la reconfiguración sin otra nueva inversión. Con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Como les mencioné, nos hace falta un último tema, que es el de los transportadores y conveyors. Y en la sesión de la próxima, sesión, estaremos viendo pues esto, los transportadores y conveyors, pero también estaremos viendo algunos ejercicios para determinar los parámetros importantes a tomar en cuenta en el manejo de material, como por ejemplo cómo podemos determinar el número de vehículos que requeriríamos en caso de instalar AGVs. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver el último tema y vamos a hacer algunos ejercicios al respecto. Espero que este tema haya quedado bastante claro. Cualquier cosa, estoy pendiente y estoy para resolver sus dudas. Saludos. Les invito a ver el video del almacén de Amazon, en donde vemos ejemplos de AGVs, de tipos de almacén, y bueno, prácticamente todo esto que hemos estado pues viendo en la unidad 3 de manera súper eficiente, ¿no? Creo que todos conocemos a Amazon, todos admiramos la rapidez y la logística que manejan. Entonces es interesante observar cómo hacen ellos para surtir nuestros diferentes pedidos. El link se los dejo debajo de esta sesión.